Good morning, church. It's good to have you here this morning with us. And we are going to have our service online this morning. And so hopefully you are going to join us for a time of worship, a word of prayer, and to hear the word of God. We are very excited that you are connecting through this means with us this morning. Iglesia, muy buenos días. Es bueno tenerlo una vez más aquí con nosotros. Estamos contentos de que pueda unirse a través de estos servicios por internet que estamos teniendo. Solamente quiero hacer un anuncio rápido en esta mañana. I just want to make a quick announcement this Sunday. And probably Pastor Floyd is going to talk a little bit more today. I don't know yet, but I think that he will. In case he doesn't, but I think that he will, I want to share with you an exciting news. And it is that the next Sunday, July 12th, we are going to start offering on-site service, which means that you are able to come and be with us and being here at church. But this is how it's going to work. We need you, first of all, that you are going to be able to follow all the guidelines that the CDC has provided for us and also the Evangelical Free Church. We really want to honor God with our testimony. So if you want to come here to church on Sunday, next Sunday, Sunday, July 12th, we're going to have our worship service at 10 a.m. But what we need is that you will be able to register. We're going to provide a link through the email and Facebook and text messages if it's available. For those that wants to come here, we need you to register. So then we will prepare a place for you, with the with chairs ready for you, following all the guidelines that we need to follow. Now let me say that in Spanish. Iglesia, a partir del siguiente domingo, 12 de julio, vamos a comenzar a tener servicios aquí en nuestro templo. Lo que necesitamos es que usted pueda registrarse en internet. Durante la semana vamos a proveer un link, un enlace en el cual usted va a poder ir y registrar su nombre, cuántas personas van a venir, de manera que podamos tener sillas disponibles aquí para que usted pueda participar con nosotros. Así que estamos contentos de que Dios está proveyendo esta oportunidad, así que vamos a estar proveyendo esta opción a partir del siguiente domingo. Also, we will be providing the sermon in English. The Pastor Floyd will be preaching in English, and also we are going to record the service, and then we are going to post that video on YouTube and Facebook, so then you are going to be able to continue watching the service if you are not able to come. I just want to be clear, this is not, that you have to come, but this is at least an opportunity. If you want to come, you are able, but we need to follow all the guidelines that we have in place in order to have a safe service and so please let us know in advance if you are coming. So, Iglesia, queremos seguir y honrar a Dios siguiendo todas las guías que se nos ha recomendado que tenemos que seguir. La próxima semana vamos a grabar el servicio y vamos a ponerlo en YouTube y en Facebook. Así que si de repente usted no puede venir porque tiene problemas de salud o simplemente no quiere exponerse, no hay ningún problema. Lo puede, hacer y el video va a estar disponible para usted en YouTube y en Facebook para que usted lo pueda ver. Pero si desea venir, tiene esa opción disponible. Finally, just some acknowledgement, but also we want to be cautious about what's going on with this virus. Therefore, if you are coming here, when you are going to register online, please be acknowledged that, you are doing this, and this is on your own risk. We are doing our part, making sure that all the chairs are separated, 6 feet apart. We have hand sanitizer, we have face masks, we have all those things in place here, saying this is not going to be
required, but it's highly recommended. We're going to have face masks here available for you to use. So it's highly recommended. It is not required because people have been asking me that question. But we are doing everything in our power to be able to have this service ready for those that want to come to worship here. So please remember, be praying for us as we take this step. We want to make sure that we're going to honor God during this process. And honoring God is one of our core values. So that's the last thing that I'm going to say. Now let me say that in Spanish. Iglesia, queremos honrar a Dios en medio de todo este proceso. Tenemos máscaras, vamos a tener guantes, desinfectantes, todo disponible para que las personas puedan usar y que este sea un lugar seguro. Así que es altamente recomendado usar las face masks, ¿no? Las máscaras para cubrirse la boca, pero no es requerido, pero sí es altamente recomendado. So vamos a tener máscaras disponibles y desinfectantes listos para que usted lo pueda usar, y vamos a mantener los 6 pies de distancia. Los extraño muchísimo, espero que puedan venir, y si no, hermano, recuerde, esto es una decisión personal. Lo otro también que quiero mencionar es que si usted viene, debe usted reconocer que exponerse puede contagiarlo a usted, y si de repente va a venir o si desea venir, tenga eso en consideración, hermano, porque, digamos, puede, y eso es algo que tenemos que decirlo por la seguridad, si se infecta, digamos, o se contagia, ¿no? Va a ser algo que nosotros vamos a tener, digamos, no podemos ser liable, no podemos ser, digamos, enjuiciados por eso, porque usted está reconociendo que está viniendo a la iglesia y esto es bajo su propio riesgo. No queremos que sea eso un impedimento, pero lo tenemos que decir. Así que lo vamos a estar esperando. All right, church, let me pray and then we will start our service. Heavenly Father, thank you for providing this time and this opportunity, Father, that we can come together, Lord, even through these online services, and we can pray and we can praise you and worship you and we can hear your word and we can be in touch at least through this means. So, Father, be glorified in everything that we do, Lord. And thank you for Jesus and for everything that we receive with him, through him. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de poder estar conectados a través de este medio. Oramos, Señor, para que tú puedas ser glorificado en todo lo que vamos a hacer. Señor, gracias por Cristo y por todo lo que recibimos en Él, por Él y a través de Él. Te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amen. God bless you. Dios te bendiga. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. We didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. And what could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. And death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival. And you have no equal, and now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory, and yours is the name above all names. And what a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing compares to this. And what a powerful name it is, the name of Jesus. And what a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Hermanos, muy buenos días, que el Señor los bendiga en esta mañana. Una vez más, estamos con el servicio de nuestra iglesia en español a través de estos videos que estamos haciendo cada semana para que usted pueda, donde usted se encuentre, pueda escuchar la palabra de Dios y que pueda también en esta mañana ser animado y ministrado a través de lo que Dios puede hacer. Así que solamente quiero saludarlo en esta mañana porque es el 4 de julio y quizás para muchos de nosotros el 4 de julio quizás no tiene mucha importancia como el 5 de mayo o el 28 de julio o el día en el cual quizás sea el día de la independencia de su país. Pero como estamos viviendo en esta nación, el 4 de julio implica un tiempo especial. Así que en esta mañana, ya que vamos a estar celebrando el tiempo de la independencia, y el tiempo de la independencia implica también tener un tiempo de celebración por la libertad que uno adquiere. Y vamos a estar hablando en esta mañana acerca de la libertad y de cómo podemos nosotros encontrar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Así que Lori is going to be helping me, so if we can go to the next slide. Este va a ser el título de nuestro sermón en esta mañana, encontrando la verdadera libertad. Y vamos a estar lecturando una porción en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del verso 31 al verso 36. Así que si usted tiene el libro o el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 al verso 36, vamos a estar lecturando en unos minutos más. Pero al mismo tiempo también vamos a reconocer que hay muchas canciones que han sido escritas acerca de la libertad y sobre todo aquí en los Estados Unidos. Lord, if you can go to the next one, please. Estas canciones no son que hablan acerca de la libertad, hablan acerca de la bandera de los Estados Unidos, que Dios bendiga América, o esta canción que dice, no, en mi país también es tu país.
If we can go to the next one, Lori. Estas canciones hablan sobre la libertad y también plantean muchas preguntas sobre la libertad. If we can go to the next one. Entonces, la pregunta que tenemos que plantearnos en esta mañana va relacionada a cómo podemos entender la verdadera libertad. If we can go to the next one, please. La Biblia nos da una clara idea de lo que la libertad es. Y esto es lo que vamos a leer en el Evangelio de Juan. If we can go to the next one, please. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 31, 36. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Esta parte es clave aquí. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. If we can go to the next one, please. Nosotros, dice, somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? ¿No? Nosotros, dice, somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que podemos ser liberados? No estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo aquí. Next, please. Ciertamente les aseguro que todo el que peca, dice la palabra, es esclavo del pecado. Respondió Jesús: ahora bien, dice, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo, dice, sí se queda en ella para siempre. If we can go to the next one, please. Así que si el hijo los libera, dice, serán ustedes verdaderamente libres. Y acá hay un principio muy importante. If we can go to the next one, please. La Biblia nos enseña que la verdadera libertad no proviene del país en el cual nosotros estamos viviendo. No depende o no proviene del gobierno que nos está gobernando. Y tampoco proviene del entorno en el cual nosotros nos encontramos. Y ni siquiera depende de las opciones que nosotros deseamos tener. La Biblia, if we can go to the next one, please. La Biblia enseña que la verdadera libertad viene, y esto es muy importante, directamente de Dios. Él es la fuente de la verdadera libertad y vamos a centrarnos en esta porción en esta mañana. Así que por favor, con su Biblia abierta, vamos a estar escarbando juntos 4 principios, 4 ideas sobre por qué Dios envió a Jesús. Y vamos a responder esta pregunta: es que cómo Jesús está dando una oportunidad a sus oyentes para poder encontrar la verdadera libertad. If we can go to the next one, please. The next one, please. The next one, please. Aquí vamos a ver la primera, thank you. Aquí vamos a ver la primera idea. Y esto tiene que ver como, según Jesús dice, encontrar la libertad tiene que ver con seguirlo a Él. Y Jesús dijo en Juan 14:6, unos capítulos después, va a decir Jesús algo muy importante. Yo soy, dice, el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El hecho cuando nosotros venimos a conocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, de nuestro corazón, comenzamos una relación con Él. Comenzamos a lo que la Biblia le llama, el discipulado, que nos convierte a cada uno de los que hemos reconocido nuestros pecados, Y el pecado es lo que nos esclaviza, los que nos ata, digamos, a estos deseos impuros que van en contra de lo que Dios ha diseñado para nosotros. La Biblia le llama a esto vivir bajo una atadura, bajo una esclavitud. Y cuando nosotros somos liberados, cuando reconocemos nuestros pecados, nuestras transgresiones, y entregamos nuestro corazón, entregamos nuestra vida, rendimos nuestra vida a Dios, lo que hace o lo que sucede en ese momento es que nos convertimos o digamos en alumnos, en estudiantes, en discípulos de Jesús y comenzamos a seguir sus enseñanzas, comenzamos a seguir los principios de vida que Él nos enseña y definitivamente
¿Cómo podemos encontrar libertad? Tiene que ver con seguir a Jesús, con poder vivir bajo sus enseñanzas. Y eso es algo que tenemos que recordar, que es muy importante. La libertad no solamente viene en querer hacer lo que uno quiere hacer, sino realmente en querer hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para nuestro bien. De lo contrario, caemos una vez más en el pecado y somos presas de sus ataduras, ¿no? De las cadenas que el pecado pone sobre nosotros, porque finalmente no somos libres si estamos en pecado. Next, please. Idea número 2. Según Jesús, dice, la libertad proviene de conocer la verdad que se encuentra en Él. Y eso es algo muy importante. La verdad no se encuentra afuera de Dios, sino la verdad se encuentra dentro de Dios. Y nosotros como discípulos de Jesús, como alumnos de Jesús, que estamos bajo las enseñanzas de Cristo, comenzamos a aprender más acerca de qué cosa es la verdad. ¿Cómo es que nosotros entendemos la verdad? Next one, please. Y en Juan 14:6 dice lo siguiente: Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús se va a poner él mismo como un ejemplo. Él dice, yo soy el camino por el cual nosotros tenemos que ir. Y esto nos dice algo muy importante, que en la vida en el cual nosotros nos encontramos tenemos dos caminos. Hay un camino que conduce a la muerte y hay un camino que conduce a la vida. Una persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón y no está bajo las enseñanzas de Cristo y no está haciendo a Jesús su Señor, y hacer a Jesús su Señor implica nuevamente vivir en obediencia a lo que Él dice que nosotros tenemos que hacer. Y quizás para ponerlo de una manera muy práctica, ¿no? Es seguir lo que Jesús dice que tenemos que seguir. Cuando Jesús nos dice, ¿no? Ama a tu prójimo. Y a veces nosotros queremos odiar a nuestro prójimo. Pero Jesús nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ser generosos con otros para poder bendecirlos. Y a veces nosotros queremos ser egoístas y no queremos compartir lo que tenemos. Cuando la Biblia nos dice que tenemos no que perdonar a los que nos ofenden, y nosotros, no tanto usted como yo, a veces queremos, en vez de perdonar a los que nos ofenden, queremos maldecir a los que nos ofenden. Queremos encontrar venganza, ¿no? A los que nos ofenden. Tú me ofendes a mí, yo te voy a ofender más, porque somos latinos, ¿no? Pero sin embargo, seguir a Jesús implica un cambio diferente, implica seguir la verdad, y seguir la verdad implica entender la verdad, que la verdad no solamente es un concepto o es una idea, la verdad es un hombre, y ese hombre se llama Jesucristo, que es el que nos guía. Él es el camino, Él es la verdad, y en Él encontramos la vida. Así que, hermanos, no podemos perder de perspectiva esto. Encontrar la libertad proviene de conocer la verdad que se encuentra en Él. Y sabe, hermano, a veces vivimos en unas mentiras enormes, ¿no? El mundo cree, ¿no? Por ejemplo, nos pone esta mentira de que nosotros somos buenos, somos buenas personas porque supuestamente hacemos buenas obras. Pero lo cierto es que podemos ser personas moralmente buenas, ¿no? Moralmente aceptables, pero dentro de nuestro corazón a veces tenemos rebeldía. Y la verdad nos dice, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 3:23, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, de que no hay nadie bueno, sino solamente Cristo. Y a veces nosotros creemos que somos buenos, pero después cuando comenzamos a hacer cosas malas, realmente nos justificamos esos errores y no reconocemos la maldad que hay en nosotros. Y dése cuenta, hermano, y sobre todo en la condición en la cual nos encontramos, muchas veces, hermano, pasamos por alto las cosas que supuestamente se hacen en nombre de hacer cosas buenas. Un ejemplo muy concreto puede ser lo que hemos vivido en estas últimas semanas aquí en este país. Y tiene que ver, por ejemplo, con muchas personas saliendo a hacer protestas pacíficas, cometiendo un montón de actos violentos. Ellos justifican esa acción y supuestamente son los buenos, pero sin embargo sus obras están reflejando no algo bueno. La verdad que Dios nos muestra, ¿no? Es que tenemos que vencer la maldad con el bien y no podemos vencer la maldad con la maldad. Pero sin embargo,
el mundo nos hace creer que esa es la manera. Pero sin embargo, si venimos a Cristo, podemos encontrar esa verdad que solamente podemos encontrar en Él. If we can go to the next slide, please. Entonces, ¿cuál sería, no, el siguiente principio? Si leemos Juan 8, 31, 32, dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y esto es algo muy importante porque tiene que vernos, si nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Jesús, realmente seremos discípulos. Recuerda, hermano, que a veces usamos este título, ¿no? ¿Qué religión eres? Soy cristiano. Y esa palabra cristiano, hermano, creo que solamente se proveen en las Escrituras 3 veces. Y muchas veces ese término cristiano es usado para burlarse de los seguidores de Jesús. A los seguidores de Jesús se les reconocía como discípulos. Y nuevamente, discípulo era el alumno, era el estudiante. Y Jesús es claro cuando dice, ¿no? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Esto quiere decir que nosotros, para ser considerados realmente seguidores de Jesús, tenemos que vivir las enseñanzas de Cristo. Y permítame repetir esto una vez más: enseñanzas tan simples como amar a tu prójimo, enseñanzas tan simples como poder perdonar a los que te ofenden, enseñanzas tan simples como ser generosos con las personas que tienen necesidad. Si vivimos simplemente principios y las enseñanzas de Cristo, el mundo sería un mejor lugar. Y Jesús está, digamos, insistiendo en esta palabra realmente. Y si quiere decir que está enfatizando este término, ¿no? Truly, really, ¿no? En inglés, mis discípulos, implica de que probablemente había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús que realmente no eran sus discípulos. Y es más, hermano, mucha gente dejó de seguirlo cuando las enseñanzas de Jesús comenzaban a hacerse mucho más rigurosas. Por ejemplo, había un muchacho que tenía muchísimo dinero y quería seguirlo, y probablemente lo estaba siguiendo a Jesús. Y tiene un encuentro con Jesús, ¿no? Y este muchacho viene con muchas preguntas para Jesús. Y Jesús le dice, ¿no? Ok, ¿quieres seguirme? Muy bien, dice, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Imagínese un muchacho, ¿no? Un joven, de repente como uno de estos jóvenes, ¿no? Que son, digamos, ¿no? Emprendedores y tienen sus negocios de startups o algo así, ¿no? Que vienen de repente de California, de Silicon Valley, que tienen muchísimo dinero y quieren seguir a Jesús. Y la primera cosa que Jesús le dice: ok, si tú quieres seguirme, lo que tienes que hacer en este momento es vende todas tus acciones, vende toda tu empresa y todos tus negocios, ¿no? Vende y convierte eso en miles de millones. Jesús le dice: dale ese dinero a los pobres, y después dicen: ok, ven y sígueme. ¿Usted cree que esa persona realmente era un seguidor o un discípulo de Cristo? ¿Es difícil o no? Y muchas veces seguir a Jesús implica eso, pero tenemos que tener en cuenta de que a veces muchas personas solamente están siguiendo a Jesús por conveniencia. Como a veces decimos, no es amor al puerco, ¿no? O en mi país decimos al chancho, sino es amor al chicharrón. No es amor digamos, al animal, sino es a lo que puedo conseguir o obtener de él. En otras palabras, es por pura conveniencia. Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me ame, yo quiero que Dios me dé vida eterna, yo quiero que Dios me dé salud, yo quiero que Dios me dé dinero, yo quiero que Dios me dé, ¿no?, bienestar. Pero cuando se trata de servir, cuando se trata de dar, cuando se trata de poner en práctica las enseñanzas, simplemente decimos no. Y sabes algo, hermano, cuando no hacemos eso, la verdad no está en nosotros. Y si no tenemos la verdad, que es lo único que nos hace libres, quiere decir que estamos esclavizados. Vivir en la verdad es muy importante. If we can go to the next slide, please. Punto 3. Según Jesús, la libertad llega al ser verdaderamente liberado de la atadura de la esclavitud.
¿no? Porque el pecado ha puesto esa esclavitud en nosotros. Y esto es algo muy importante que también se enfatiza muchísimo y sobre todo yo trato de enseñarles muy claramente. El pecado lo único que hace es poner ataduras en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma. Pastor, ¿qué cosa es pecado? De acuerdo a 1 de Juan, el pecado es toda transgresión de la ley de Dios. Quiere decir, Dios dice a Jorge, Jorge, haz esto, y Jorge dice, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, porque supuestamente soy libre, entre comillas. Pero lo cierto es que, como dice Pablo, ¿no? En Romanos 5:6, lo que quiero hacer no hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Por lo tanto, dice, soy preso del pecado. Ay de mí, dice, porque cuando haces las cosas en la carne, en el pecado, estás siendo atado. Tú no puedes ser totalmente libre. Es como que le digas a una persona alcohólica, no, ok, deja de tomar una semana. Esa persona no lo va a poder hacer porque se encuentra atado. Hay una adicción en esa persona que no le permite experimentar libertad, sino que se encuentra atado a eso. Y Jesús dice, ¿no? Para si realmente entender y ser liberados verdaderamente, tenemos que entender de que el pecado causa una atadura en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por lo tanto nosotros, la única manera de poder experimentar liberación es a través de la verdad en Cristo, de lo que Él puede hacer. Pero es muy importante recordar, hermanos, lo que Jesús dice, que cuando llegamos a ser liberados, realmente nos estamos siendo liberados de la esclavitud. I don't know if we can go to the next one, Lori, please. Seguimos leyendo Juan 8, 33, 34, dice, cuando le dijeron esto, ¿no? a los israelitas, a los judíos, dice, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Verso 34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es, ¿qué cosa? Esclavo del pecado. Y eso es una verdad, hermano, y a veces no tenemos que ofendernos, pero todo el que peca se hace esclavo del pecado que está cometiendo. Eso quiere decir que si nosotros mentimos, me hago esclavo de ese pecado. Si yo agarro y robo, me hago esclavo de ese pecado. Si yo agarro, no sé, y estoy fornicando, me hago esclavo de ese pecado. ¿Por qué? Porque todo pecado lo único que hace es esclavizarnos. Es lo único que hace, no hay nada más. Entonces, la esclavitud, mi amado hermano, es algo mortalmente serio. Y para los que de repente pasan tiempo en las redes sociales y de repente están ahí, no quiero decir pasando el tiempo, yo diría perdiendo el tiempo. Mucha gente ahorita está hablando acerca de la esclavitud y acerca de cómo poder agarrar, ¿no? y tirarse abajo los monumentos de muchas personas que han pasado aquí en los Estados Unidos, de héroes de guerra. Y yo creo que nuevamente hay una libertad para que en este país una persona pueda ejercitar su derecho a protestar. Pero yo no creo que deba de hacerse con violencia. Pero una de las cosas que han estado hablando mucho es acerca de la esclavitud y cómo muchas personas han tenido esclavos aquí en los Estados Unidos. Y lo cierto, hermano, es que al menos la abolición de la esclavitud ha sido liderado por personas que han tenido temor a Dios en sus corazones. Abraham Lincoln fue una persona que temió a Dios, era cristiano. Si mal no recuerdo, en Inglaterra, ¿no? en el Senado, no recuerdo el nombre de esta persona, pero era una persona que era un senador y planteó esto dentro del Senado, dentro de Inglaterra. Y lo que llegaron a hacer fue promulgar una declaración para que comenzaran a liberarse a los esclavos. Hay mucha historia detrás de todo esto, pero tenemos nosotros que entender también, ¿no? porque muchas personas también dicen esto, la Biblia apoya la esclavitud. La Biblia es un libro en el cual se apoya la esclavitud, y sobre todo porque Primera de Pedro también habla acerca de la esclavitud, y también Pablo menciona, ¿no? Acerca de la esclavitud, de cómo los siervos, ¿no? deben de honrar a sus amos. Y muchos toman esto para agarrar y decir, ya ve, los cristianos apoyan la esclavitud, la Biblia es un libro lleno de esclavitud. Pero a veces pierden de perspectiva, por ejemplo, ¿no? lo que pasó con Onésimo y Filemón. Si usted no recuerda y de repente, ¿no? en vez de estar viendo Netflix o YouTube o de repente estar en Hulu, de repente debería leer un poco más su Biblia, y le recomiendo, por ejemplo, el libro de Filemón,
¿no? Y en el libro de Filemón plantea, por ejemplo, una historia muy interesante. Por si acaso el libro de Filemón es solamente un capítulo, así que hermano se lo puede leer en 5 minutos. Y lo cierto es que Filemón era un esclavo, hermano, que había encontrado a Jesucristo. Y era un esclavo que había huido de su amo cuando no era cristiano, cuando no seguía a Jesús y no estaba bajo las enseñanzas de Jesús. Y su amo se llamaba Onésimo. Y lo que sucedía, Onésimo era el esclavo y Filemón era el dueño. Y lo que pasaba con Onésimo es que aparentemente Onésimo había robado. Y Pablo escribe esta carta en Filemón, intercediendo por Onésimo y diciéndole a Filemón, lo que él te haya robado, ponlo a mi cuenta, le dice. Ponlo a mi cuenta y lo que él haya robado, yo te lo voy a pagar, le dice a Filemón. Y es interesante, hermano, porque en Colosenses el que está llevando la carta es Onésimo. Y es muy probable que Onésimo haya sido el pastor de Filemón. Y es interesante que el mundo declara una mentira acerca del cristianismo diciendo, ya ves, la Biblia apoya la esclavitud y la Biblia apoya la esclavitud. Y pierden de vista lo que la Biblia misma está diciendo acerca de la historia de un esclavo que le robó a su amo. Pero en Cristo estas personas llegan a ser iguales. Y es más, el esclavo se convierte en el pastor de su amo. Porque la Biblia, hermanos, presenta al hombre y a la mujer, todas las razas somos iguales de pecadores, pero en Cristo podemos encontrar la esperanza de vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero a veces perdemos de perspectiva eso. Y lo más triste de todo esto es que a veces hay muchos discípulos que cuando se exponen estas mentiras que nos dice el mundo, ¿no? Y los que paran protestando a veces, no tenemos argumentos para defender lo que la Biblia realmente enseña. Y muchos dirán, bueno, pastor, en el Antiguo Testamento habían esclavos, pero leamos, ¿por qué? ¿Por qué hay esclavos, hermano? No es que solamente, digamos, no lo hayan practicado, digamos, Israel. Todas las civilizaciones practicaron esclavitud. Y en el pueblo de Israel, Dios estableció, hermano, y eso es lo que pasa aquí. Esto me va a servir mucho para poderte enseñar esto. Si lees Éxodo, y espero que lo leas, del capítulo 20 al cerca del 22, 23, vas a darte cuenta de todas las leyes que Dios da. Apúntalo, por favor, para que lo leas. Y si te están hablando después, vamos a tumbarnos el monumento, ¿no? Porque ese era tengamos conocimiento y que esto sea una oportunidad para aprender más y conocer más de la palabra de Dios. Pero lo que sucedía antiguamente, y sobre todo hablando en el contexto de Israel, era de que si yo, por ejemplo, estaba endeudado y no tenía, por ejemplo, digamos, pasó una hambruna y mi familia no tiene dinero, ¿no? Chandra, Fabi, Diego, ¿no? Y Mili no tienen qué comer. Yo como esposo tengo que buscar, como decimos en mi país, cómo paro la olla, cómo proveo para mi casa. Y si yo veo que no hay nada, no hay trabajo, voy, aplico aquí, aplico allá, no hay trabajo. Antiguamente, hermano, las personas que tenían más posesiones, más dinero, lo que hacían era, yo podía agarrar y decir, muy bien, iba un hacendado, una persona que tenía dinero y le decía, mira, yo me voy a ser tu esclavo, pero yo necesito que tú me proveas dinero para poder sostener a mi familia, porque ahorita no tengo dinero, hay hambruna, hay una escasez, no tengo dinero. Entonces lo que yo hacía era el trato con esta persona, esta persona que era un patrón, una persona que tenía más posesiones, y yo me ponía bajo su cuidado, por así decirlo. Y lo que sucedía era que esta persona proveía de alimentos, de un lugar para que yo pueda trabajar en su parcela y poder proveer para mi familia. Pero la ley establece que después de 7 años de trabajo, este amo tenía que agarrar y liberar a ese esclavo. Era el año del jubileo. Cada 7 años se trabajaba, en el 7º se descansaba la tierra. Cada 7 años, digamos, esta persona en el año del jubileo se tenía que ser liberada. Y no era porque, digamos, no había un crimen, por ahí decirlo, pero había una necesidad. Y es por eso que la Biblia también dice en Proverbios, ¿no? Que el deudor, digamos, se convierte en esclavo de su acreedor, porque básicamente el principio ya estaba establecido. Pero sin embargo, sí, habían judíos que no seguían esta ley ni esta regla. Pero sin embargo, el Señor estableció esto.
Cuando mucha gente viene y comienza a hablar acerca de la esclavitud, tenemos que presentar argumentos también nosotros, enseñando la palabra de Dios correctamente. Y no simplemente diciendo, oye, sí, ¿verdad? No, la Biblia es un libro medio racista, no, la Biblia es un libro... Yo honestamente, hermanos, yo sé que hay áreas difíciles de poder entender, yo no voy a negar eso, pero al mismo tiempo tampoco podemos aceptar cómo es que atacan a veces la palabra de Dios y a veces nosotros no tenemos argumentos para poder presentar. Quiero animarte en esta mañana, sobre todo hablando de la libertad y de la esclavitud, que podamos nosotros realmente quizás sumergirnos en la palabra de Dios para poder presentar un argumento, como Primera de Pedro menciona, que podamos dar razón de nuestra fe cuando la gente viene a hablarnos. If we can go to the next slide, please, Lori. Entonces, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. No, y tenemos que tener muchísimo cuidado. Creemos, ahí hay libertad, pero lo cierto es que muchas veces encontramos ahí problemas. If we can go to the next one, please. El mensaje del Evangelio, mis amados hermanos, es el mensaje liberador. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice la palabra, ¿no? Que Jesús vino a salvarnos de la esclavitud en la cual nos encontrábamos para podernos dar libertad y podernos dar vida, para liberarnos de la muerte, para redimirnos, para hacernos libres. Jesús pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. Necesitábamos venir a Dios a través de Jesús para ser liberados de la esclavitud que el pecado ha causado en nuestro mundo, salvando nuestra vida, ¿no? A una vida abundante y eterna. If we can go to the next slide, please. The next slide, please. Entonces, el punto 4 tiene que ver con cómo la Biblia menciona a Jesús como el Rey prometido, el Hijo eterno de Dios, el Mesías enviado por Dios para liberarnos del pecado, de la muerte y darnos vida eterna. If we can go to the next slide, please. Si seguimos leyendo Juan capítulo 8 del 35 al 36, dice, ahora bien, dice, el esclavo no se queda para siempre en la familia. Nuevamente, lo que menciona la ley, nuevamente, no se queda siempre. Cuando te hablen de esclavitud, piensa en esto, el esclavo no se queda siempre en la familia. ¿Por qué? Porque había un tiempo de liberación. Cuando hablan acerca de esclavitud sobre todo. Pero el Hijo dice, sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y esto es un claro ejemplo, ¿no, hermanos? De lo que Dios hace en la vida de una persona que viene a Cristo. El poder del Evangelio nos libera para poder hacernos libres de todo. Una vez más, if we can go to the next slide, Lori, please. Jesús vino a salvarnos de la esclavitud para darnos vida. Juan, citando a Jesús, dice, no está hablando de un hijo en general, sino del Hijo que nos libera, el Hijo de Dios, el que permanece para siempre en la casa de Dios y existe por toda la eternidad. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede liberar. If we can go to the next one, please. Jesús es el único que puede procurar hombres y mujeres obtener la verdadera libertad que necesitan, pero no pueden asegurarse por sí mismos porque en nosotros no hay poder para poderlo encontrar, porque el Hijo es quien nos da la libertad. Jesús es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, en esta mañana quiero animarlos a que podamos realmente entender estas cuatro ideas principales. Número 1 tiene que ver con Jesús siendo nuestro maestro, porque sobre Él basamos las enseñanzas que nosotros seguimos. Seguir a Jesús, hermano, nos ayuda a encontrar la verdad. No podemos nosotros decir, soy un seguidor de Jesús y estoy siguiendo, ¿no? a Messi, a Ronaldo, estoy siguiendo, ¿no? a los modelos de Instagram, ¿no? Estoy siguiendo a no sé quién. Pero a veces olvidamos que nosotros tenemos que seguir a Jesús. Número 2, Jesús nos da la libertad
que proviene, ¿no?, para conocer la verdad que se encuentra en Él. Jesús es la fuente de libertad. No podemos olvidar eso. Número 3, Jesús dice, en Jesús llegamos a experimentar la verdadera libertad, que implica ser libres de la atadura del pecado, de la esclavitud en la cual nos encontrábamos, porque ahora sí podemos experimentar libertad. Y finalmente, encontrar la verdadera libertad implica reconocer a Jesús como el Rey, el Mesías, el que puede redimir nuestras culpas y todos nuestros errores que hemos pasado en nuestra vida. Su hermano, en estas celebraciones del 4 de julio es mi oración y mi deseo de que Dios pueda trabajar en tu corazón y que realmente podamos reflexionar en la verdadera libertad que nosotros tenemos en Cristo. Yo quiero animarte en esta mañana a que no tomes en poco, ¿no? El día del 4 de julio esta nación se detiene para, digamos, celebrar la independencia, recordar también todas las personas que han muerto defendiendo esta nación. Quiero en esta mañana también que nosotros reflexionemos como seguidores de Jesús, cómo nosotros tenemos que valorar el sacrificio de nuestro Salvador. El día de hoy, como es el primer domingo del mes, vamos a celebrar la comunión. Así que es importante que reflexionemos en la sangre de Jesús, en su cuerpo ofrecido por el perdón de nuestros pecados. La libertad no es gratis, como algunos lo enseñan o lo dicen. La libertad es impagable y solamente pudo ser pagado no con oro, no con plata, sino con la sangre de nuestro Salvador Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana y vamos a orar para terminar este sermón. Padre, gracias por darnos tu palabra el día de hoy. Gracias por la bendición que tenemos de poder, Señor amado, venir a ti y poder experimentar de ti salvación. Padre, gracias por la libertad que tenemos en Jesús, porque podemos conocerlo a Él y a través de conocerlo a Él podemos experimentar la verdadera libertad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Y Padre, si de repente hay personas que en esta mañana nos están escuchando, están viendo el video y, Señor, están experimentando quizás, Señor amado, ataduras, cosas de las cuales no pueden experimentar libertad. Oro, Señor, para que en esta mañana, a través del poder de tu palabra y a través de lo que Jesús y el Evangelio hacen, puedan en esta mañana, en primer lugar, arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados, sus culpas, sus transgresiones, Señor, y que puedan encontrar la libertad y la salvación en ti al momento de rendir su vida completamente a Jesús. Señor, te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Church, in this part we are going to take communion, and we got these cups and that we are going to start using here at church. So if you have your grape juice, you can go and grab it, and just a piece of bread, the elements for communion. And again, we do this once a month, the first Sunday every month, and this is something that we do to remember what Jesus did for us. Iglesia, en esta parte vamos a estar celebrando la comunión, la Santa Cena. En la iglesia hemos comprado estos elementos que viene, digamos, una copa con un pedazo de pan. Si está en casa, usted puede agarrar y tomar jugo de uva y un pedazo de pan para que en esta mañana podamos nosotros celebrar la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer una porción de la palabra en 1 Corintios capítulo 11 y vamos a estar leyendo desde el verso 23 en adelante. Dice la palabra de Dios: yo recibí lo mismo del Señor que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar el pedazo de pan y vamos en esta mañana a poder servirnos el pan. Church, we're gonna
start communion. So I'm going to read a portion in 1 Corinthians chapter 11, verse 23, and it says, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Let's take the bread. Father, thank you for Jesus. Thank you for offering him. Thank you because through him we can receive, Father, salvation. We can receive freedom. Thank you for your Son. Amen. Continuamos leyendo 1 de Corintios 11 y dice el verso 25: "De esta misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: 'Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.'" We're going to read now verse 25 in 1 Corinthians chapter 11. It says that, "In the same way, also he took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me.'" We're going to drink from the cup. Vamos a tomar ahora de la copa. Heavenly Father, we acknowledge that freedom is not free. Someone paid the high price for our freedom. Thank you, Father, for thinking of us when we were slaves and walking into the path of destruction. Thank you again for Jesus and for providing a way for us to get to know you, to experience redemption, salvation, and a new life. Padre, gracias por Jesús y reconocemos, Señor, que en esta mañana la libertad no es gratis, sino que tuvo un alto precio que ser pagado, la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por proveer a Cristo, porque a través de Él experimentamos salvación, redención y una nueva vida. Es en el nombre de Jesús que oramos hoy. It's in the mighty name of Jesus that we pray this morning. Amen. Amén. Dios te bendiga. Iglesia, rápidamente con los anuncios que tenemos para esta semana. Recordarles que el jueves tenemos reunión de oración aquí en la iglesia, 6 de la tarde. Servicio completamente en español. Para los que desean venir, están invitados. Jueves, 6 de la tarde, 6:30 aquí en la iglesia. Siguiente anuncio es que el siguiente domingo 12 de julio vamos a tener nuestra apertura de nuestro templo para los servicios aquí. Vamos a proveer un link para que usted pueda registrarse y pueda dejarnos saber que usted está viniendo, de manera que tengamos suficientes sillas separadas por 6 pies, de manera que podamos guardar las guías y recomendaciones que nos han hecho llegar. Por favor, déjenos saber si desea venir para poder estar preparado, de manera que podamos recibirlo. Vamos a empezar 10 de la mañana el domingo 12 de julio y estamos diciendo que la gente pueda llegar un poco más temprano, 9:45, como para poder darnos suficiente tiempo a los ujieres para poderlos acomodar y poder empezar a la misma hora. Definitivamente es un servicio totalmente diferente por todas las recomendaciones que tenemos que seguir, pero queremos hacerlo con un corazón agradecido, humilde y con deseo de honrar a Dios en este proceso. Y finalmente, hermanos, seguimos orando los unos por los otros. Y recordarles también que las ofrendas y diezmos, ahora que la iglesia está abierta, puede usted venir a dejarlo aquí
O si gusta, puede seguir haciéndolo a través de internet, a través de un cheque, enviándolo a la dirección del P.O. Box de la iglesia. O si gusta, puede venir aquí el domingo también. Vamos a poder recibirlo. Hermano, que Dios lo bendiga y permítame terminar orando por las ofrendas y los diezmos que vamos a recoger en esta mañana. Padre, gracias una vez más. El día de hoy te damos gloria por lo que tú nos das, Señor, por el sustento que tú provees cada semana, por las fuerzas, Señor, porque podemos salir a trabajar y ganar el pan, Señor amado, para poder proveer para nuestras familias. Te pedimos que bendigas al dador alegre, Señor. Derrama bendición sobre bendición, Padre, como dice tu palabra en Malaquías, a los que ponen su diezmo, su ofrenda, confiando en ti. Dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Padre, declaramos esa promesa sobre tus hijos y tus hijas, Padre, que el día de hoy están trayendo y consagrando estos diezmos y estas ofrendas. Reprendemos al devorador en el nombre de Jesús y declaramos palabras de bendición sobre ellos. Por aquellos que están teniendo que pasar necesidad, Señor, suple y provee, Padre, te lo pedimos en esta mañana. Y te damos la gloria y la honra porque solamente tú eres digno de recibirla. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestra iglesia, bendice, Padre, las familias en nuestros países. Y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, y espero verte el jueves o el domingo o a través de aquí, de los servicios en internet. Dios te bendiga.